comentarios, lo que comentan ustedes sobre ese video que vieron, qué les llamó la atención, qué los impresionó, si hay algo de eso que ustedes crean que está sucediendo en Panamá, bueno, perfectamente hacen los comentarios. Nada, al final yo también haré mis comentarios sobre lo que ustedes digan. Nada más que para decir, la licenciada Pinzón está conectada, ¿verdad? ¿Me escuchan? Lilia, ¿escuchas al profesor? Sí, yo lo escucho, profesor. Ok, es que su archivo no se adjuntó. Ah, ok, ya lo corrió. Lo toma en cuenta, ¿no? Ok. Justo. Ahora, si es que se identifican quién va a hablar, o sea, el que va a hablar se identifica para ya anotarlo y puede comenzar a hablar. ¿Quién empieza? Bueno, voy a comenzar yo, profesor Jorge Jiménez. Jiménez. Bueno, yo el documental lo había visto ya con anterioridad, creo que en otra clase de ecología en la licenciatura. Así que o sea, me pareció bastante interesante el punto de vista de Leonardo DiCaprio. A mí hay varias cosas que me resultaron interesantes durante el documental. Primero el hecho de que lo querían desacreditar por el hecho de que él fuera actor y no un científico activista, ¿no? Un científico ambientalista, precisamente. Y lo querían desacreditar por su labor como embajador de la paz y su activismo ambiental. Este documental ya fue estrenado en el 2016, tengo entendido, y han pasado 4 años, y yo creo que la situación mundial ha cambiado desde entonces, y algunas cosas, según lo que he estado leyendo y poniéndome al tanto de la situación ambientalista últimamente, la situación mundial, medioambiental, está cada vez más seria, ¿verdad? Algunas cosas que me llamaron la atención: primero, el poder de los políticos y de los lobbies económicos e industriales en los Estados Unidos. Y no solamente en los Estados Unidos, sino aquí en todos los países del mundo. Y aún así, también en nuestro país, pues lo podemos ver. Como no solamente los industriales, sino las empresas constructoras y otro tipo de empresas ejercen presión para enriquecerse y para desacreditar e influir en la opinión pública y, y desinformar en lo que realmente es el cambio climático, pues hacerlo ver como si fuera algo inexacto o como si fuera una hipótesis o una teoría, entre comillas, más, que no es del todo cierta, cuando la evidencia que aportan los científicos apuntan o nos señalan que el cambio climático y el calentamiento global no es una ficción, ¿verdad? Otra cosa que me pareció sumamente importante, sobre todo cuando fue la entrevista con la activista en la India, que los países industrializados, sobre todo Estados Unidos, le piden o le exigen a los países desarrollados o en vías de desarrollo que hagan algo, que apliquen políticas para la conservación del ambiente. Sin embargo, estos países son los que más consumen los recursos del mundo. Me pareció interesante la tabla que señaló ella, enseñando la cantidad, la diferencia tanto de agua como otros recursos que consume un ciudadano promedio de Estados Unidos versus la que consume un ciudadano promedio de la India, ¿verdad? Y me parece un asunto también de moral, que los países desarrollados exijan a los países subdesarrollados, pero no apliquen estas cosas, ¿verdad? Según tengo entendido, Estados Unidos no ha ratificado ninguno de los protocolos y los convenios ambientalistas que han acordado en otros países, ¿verdad? Precisamente por la presión de los grupos, por los lobbies empresariales y antiambientalistas de este país, pues que dominan ambas cámaras del Senado y la representante de Estados Unidos.
y otra cosa que anoté, que estaba viendo en la película, es que por lo menos el punto de vista del astronauta era aún el hecho de él haber visto la Tierra como desde fuera, le permitía tener una visión más holística de nuestro entorno. Nosotros estando aquí vemos todo, como dicen un refrán, porque vemos los árboles pero no el bosque. Entonces él estando en una visión fuera del planeta, tuvo una visión más unificada de cómo nos influimos, cómo influencia cada cosa, cada acción que hacemos influye al resto de la humanidad, ¿verdad? Y aún así él tiene una visión esperanzadora de nuestro futuro. Y bueno, pues yo creo que para cerrar algo que dijeron en la película, es que al principio, cuando él comenzó en esta lucha ambientalista, era importante o se señalaba la importancia de que cada uno hiciera algo, ya sea comprando un bombillo de LED o haciendo algo de reciclaje en su casa, ¿verdad? Pero ya esto ha tomado un matiz tan grande y tan importante que no basta con que cada uno haga algo en su casa, sino que como público, como población, influyamos y hagamos presión en nuestros políticos, en las empresas, etcétera, para que ellos hagan algo desde las esferas más altas de la legislación, para hacer un cambio que de verdad sea trascendente y palpable antes de que la situación no se pueda volver atrás. Okay. Yo quería dar primero su apreciación, estamos hablando nosotros y al final usted ya nos da su... Bueno, entonces yo voy a continuar con el tema del documental. Identifiqué 5 causas como centradas bajo las cuales el documental hacía sus premisas. Entonces, la primera es que la verdad nosotros no creemos que tenemos un problema. Se vuelve es un asunto que abarca unas pocas personas y no se da como ninguna fundamentación científica, según lo que se decía pues como en el documental. Y se cree que solamente, como decía Jorge, un grupo de personas como que son las personas que pueden como hacer este tipo de aportes, y realmente el aporte está en todos, eso no está pues como en un gremio como tal. El segundo principal problema que detecté es la vía de extinción de las cosas. El gran consumismo es un problema, digamos, global, que nos implica a todos daños ambientales. Estamos viendo los arrecifes, los ecosistemas, estamos como acabando con todos los servicios que nos provee la tierra. Entonces, a pesar de que son cosas que parecen como muy trilladas, que todo el tiempo se están hablando, se está agrandando el problema. Entonces, sí, como decía Jorge también, el documental es del 2016, pero realmente el documental es súper vigente porque es lo que pasa ahora y en mayor gravedad, que no estamos como haciendo nada por ello. El tercero es el tema de los combustibles fósiles. Es una de las principales fuentes de contaminación y bueno, es un arma de doble filo porque al mismo tiempo estamos generando este tipo de combustibles para transporte, todavía para electricidad, porque son baratos, porque son económicos, usar este tipo de combustibles. Entonces, estos bajos costos todavía priman. Y yo creo que las energías renovables y esos aspectos a los que debemos llegar, en mi sentido y en lo que manifestaba el documental, todavía están como muy alejados de nuestro alcance. Y yo lo que quise fue como extrapolarlo un poquito como a mi contexto colombiano, y es lo mismo que pasa. Digamos que yo sí veo que la brecha en Panamá, a pesar de que Panamá es del tamaño de mi ciudad, de donde yo soy, ¿cierto? Y el número de habitantes es igual. O sea, vemos que Panamá es un país muy consumista y muy generador de residuos.
acá se generan residuos por todo. Digamos que nosotros, acá todo es en Tetra Pak. No, yo no conocía la leche en Tetra Pak hasta que vine a Panamá, porque nosotros consumimos leche en bolsa, por ejemplo, y las bolsas son como más suavecitas, como más biodegradables. Entonces, pero yo entiendo que es un tema también de cadena de frío, pues porque yo vivo en la montaña, yo soy de tierra fría, los productos duran más. O sea, es un asunto pues también obviamente de territorio, pero sí vemos que acá la brecha es muy grande, acá uno se siente a veces como en un Miami pequeñito, ¿no? Entonces yo siento que sí es como muy acorde a lo que, al contexto panameño es muy acorde el documental, habían cosas que de verdad se ve que suceden acá y no en otras partes, como lo que manifestaba Jorge de India. Cada vez estamos más cerca nosotros a esas dificultades. Ya, profesor, era más mi aporte, más que generar preguntas, era como hacernos una pregunta a nosotros mismos y una crítica, porque es en lo que mantenemos constantemente. O sea, constantemente estamos en esta dificultad que parece no tener fin, sino el comienzo de como de grandes juntas muy interesantes. Y si no, miren las enfermedades. Alguno de mis Bueno, compañeros que Hola, quiera. acá Miguel Forero. Eh, bueno, yo quería más o menos complementar un poco lo que dijo María Camila del tema de el consumo en Panamá. Por lo menos el consumo de Panamá está alrededor del 1.6 kilogramos diario de residuos que genera un panameño. Y lo que genera un gringo es prácticamente lo mismo. O sea, tenemos todavía mucho de esa cultura consumista, la heredamos por parte de ellos, puedo decir. Entonces, y creo que la generación de residuos por parte de Colombia está como por los puntos 48, si no me equivoco. O Sí, sea, punto 40, es verdad. que prácticamente estamos produciendo el triple que ustedes, ¿no? Y sí, prácticamente es por este tema consumista. Y aquí quería arrancar con la parte, algo que había mencionado Jorge y que también leí porque además de ver el documental me puse a ver como comentarios de la gente sobre el documental y muchos como que acusaban el documental como de ser puro marketing, de ser un tema de que, oh no, solamente es famoso porque aparece Leonardo DiCaprio. Entonces, porque aparece Leonardo DiCaprio, ya la gente quiere como, como de que eso sea verdad, pues. Y yo pienso de que el tema del calentamiento global se debe manejar como si fuera un marketing. O sea, esto no es algo como de que ya estamos hablando de que ya con simplemente marchas o con simplemente tú venir y decirle a alguien de que según tal estudio apareció de que se está calentando, subiendo la temperatura del planeta, no lo es suficiente. ¿Por qué? Porque el público, el principal público que tiene que ser, digamos, sensibilizado es el público consumista. Y ellos se mueven a través del marketing. O sea, de lo que se está vendiendo, lo que está de moda en este momento, ellos se mueven hacia esa tendencia. Y si yo ahorita mismo trato de que el tema del calentamiento global se maneje como una moda, para mí perfecto. O sea, yo no soy de los que pienso de que todo lo que está de moda está mal. Si ahorita la moda es no usar plástico, entonces bueno, perfecto, vamos a irnos de esa manera. Y si tuvieran que utilizar a un actor que no lo creo, porque Leonardo DiCaprio es productor del documental, o sea que sale plata de su bolsillo para hacer ese tipo de proyecto, entonces significa de que él tiene algún interés sobre el tema. Y igual en el documental me gusta mucho que él menciona y te hace sentir hasta un poco como identificado de que para él en los 90s, para él eso era algo que él no lo entendía y que simplemente lo escuchaba y que él decía, ok, y que cambiemos un bombillo y listo. Pero que ahora sí la, digamos que tocado el tema y ha empezado a profundizar más a tal punto de ser vocero en la ONU sobre el tema y él está, digamos,
aprovechando de que ahorita mismo, en ese momento, Leonardo DiCaprio estaba, digamos, bueno, lo sigue estando, pero en ese momento recién había ganado su primer Oscar, entonces él estaba como en el spotlight y era perfecto para él ese tipo de marketing, ¿no? De pasar la voz. Entonces, esa era una de las opiniones. La otra opinión, bueno, volviendo al tema de residuos, de que sentí que le faltó en esa parte al documental de hablar más sobre generación de residuos, se enfocó más que todo a los problemas como masivos de las industrias y no se habló casi nada sobre el tema de problemas de generación de residuos, sobre la disposición de los residuos, sobre los océanos de plástico, los continentes de plástico, perdón, que son problemas también bastante graves y que aportan mucho a lo que es el calentamiento global, al cambio climático, y hubiese sido también un poco interesante que tocar ese tema. Lo otro también que noté mucho fue el tema de las grandes industrias, porque lo sentí un poco como temeroso en poder como señalar o culpar algunas cosas. Él como que culpa, pero a la vez no culpa. Entonces, y todo lo deja como muy abierto al positivismo. Y fue como que, bueno, me hubiese gustado que hubiese sido un poco más directo en el tema, en los temas de acusaciones, donde él menciona que hay algunas empresas que pagan para que le hagan mala propaganda al cambio climático. Entonces, como que, bueno, pero menciona qué empresa hace ese tipo de cosas. O sea, con nombre y apellido, pero no, me imagino para evitar algún tipo de demandas o demás cosas. Pero por lo general es bastante completo para alguien que, digamos, empieza a interesarle el tema. Está perfecto, llama mucho la atención ya por el tema del protagonista y del impacto que tiene, digamos, su voz. Y sería bastante recomendable de que se pudiera seguir, digamos, actualizando este tipo de documentación, porque es del 2016 que, como mencionaba Jorge, a este momento como que no se ha hecho prácticamente muchas cosas para mejorar ese escenario. Entonces, no sé, le paso la palabra a otro compañero. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Nombre? Nori Cerrú. Bueno, yo aquí, algo que me llamó mucho la atención, creo que al finalizar el video, muy completo, muy interesante los temas, que no es más que lo que venimos viendo y analizando durante todo este tiempo. Aquí el actor decía, o uno de los actores, que no más charla, no más debate, no más estudio, que serían como las excusas que nos están afectando a nuestras futuras generaciones. Pero a mi parecer, yo pienso que llevar a los debates, llevar a las charlas sería como de gran importancia para que toda la persona o todas las personas que ignoren el tema vayan tomando conocimiento poco a poco de lo que está sucediendo, que es un impacto que ya está, que ha ido en aumento. Y otra parte de las evidencias que vi en el video era que habían poblaciones que se quedaban inundadas. Y tal es el ejemplo de nuestros hermanos Guna. Antes Cuna, ahora Gunas. Ellos, debido al aumento del nivel del mar, han tenido inundaciones en las comunidades. Como consecuencia, tienen que ser evacuados a otros lugares, dejando su lugar de origen, traspolándose a las ciudades, a lugares más altos, qué sé yo. Y bueno, con todo eso ellos tienen problemas. Leí en una parte que decía
de los cunas es que ellos tienen pesca artesanal, los cultivos, los pocos cultivos que tienen los tienen muy cerca, de hecho usan para en el solar, que no sabían por qué era el aumento del nivel del mar, que pensaban que era por problemas de la naturaleza, sí, pero no sabían. No sé, el que entrevistaba no sabía. Pero el problema de ellos es los desechos, la cantidad de los desechos que tienen a la orilla de su costa, de sus mares, pese a que ellos han sido muy cuidadosos de sus islas y de todos los mares y de todos los ecosistemas, porque es la manera donde que ellos sobreviven, su supervivencia, ¿no? Y también en otra parte de las evidencias que vi entre otras, las grandes tormentas, las grandes huracanes, los grandes oleajes, que en nuestro país no escapan de eso los lugares o las urbanizaciones que están a la orilla de la costa. Un ejemplo claro aquí está, vi hace muchos años porque tengo familiares en Puerto Caimito y hay personas que no pueden vivir ni donde se pensaba que no llegaba el mar. Y con ello arrasan todo lo que está ahí, poniendo en peligro la vida de muchos ciudadanos y bueno, y al trasladarse a otros lugares también tienden a tener problemas para supervivencias y todo aquello. Y eso más que todo era lo que quería aportar en base a lo que me llamó la atención de todas las partes, pero en base a esta quería hacer mi aporte. No sé si otro más quiera Sí, yo, continuar o alguien. Ah, bueno. sí, yo. Buenas noches, compañero, profesor. Una de las cosas que yo quería mencionar era lo que había mencionado mi compañera Nori sobre algunas pérdidas de islas que hemos tenido en San Blas. ¿El nombre? Jennifer Castillo. Ok. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención del video es que, si no me equivoco, un científico que habló allí y cómo lo amenazaron, cómo le hicieron bullying, le hicieron un montón de cosas por hablar lo que era del calentamiento global. Y cómo grandes líderes todavía no creen en esas cosas. Aquí en Panamá, como ya habló mi compañera, tenemos, así mismo como lo mencionaba él, las inundaciones, tenemos también, aparte de las inundaciones, debido al aumento del nivel del mar, esto causa que causa acidificación. Entonces, todo esto que provoca que también tengamos pérdida lo que es en los corales. Se está viendo que el aumento de temperatura también daña lo que es nuestros corales aquí en Panamá. También mucho lo que me llamó la atención fue que cómo al ser carnívoros, al comer mucha carne, también cómo afecta esto y contribuye también al calentamiento global. Por lo menos tenemos que hubo tala grandísima, lo que fue en Darién, en Los Santos, hubo demasiada deforestación para tener lo que es la ganadería. Y todo esto también refleja lo que es el video, a pesar de que no sea en esos lugares, aquí en Panamá se refleja todas esas cosas. Y bueno, eso me llamó mucho lo que fue la atención. También, como él mencionaba de que, como dijo mi compañero Miguel, de que una persona por ejemplo, de Estados Unidos comparada con la de India, por ejemplo, a la luz era como que 34 personas hacía una persona en Estados Unidos de la cantidad de luz, de electricidad que se gastaba. Y entonces no sabía eso que había comentado Miguel, de que ya casi estamos igual, también que gastamos energía al igual que ellos. Entonces, más que nada, esto me hace, por ejemplo, yo no creo mucho en lo que es, en las grandes entidades que lo que hacen es tomar cafecito, hablar del tema y al final no se hace algo. Incluso
Yo, igual que la OMS, no creo en nada de lo que es esa cosa, porque al final lo que hacen es hablar, y conseguir lo que es beneficios, y al final eso queda en papel. Y todo se ve reflejado de que cada vez nuestro ecosistema se está deteriorando más. Y bueno, yo muy poco ya estoy perdiendo la fe en lo que es en la humanidad. Porque crear conciencia por ejemplo, por más que uno le hable a los niños, al final piensan que eso, cuando crecen piensan que eso es mentira, de que eso no está sucediendo. Pero bueno, espero que haya un milagro que nos haga cambiar la mentalidad de muchas personas, porque de verdad que necesitamos de mejores líderes, y que como nosotros tratamos de buscar una ayuda o un cambio en lo que es en nuestro bello, en el mundo, pues, porque la verdad, como vamos mal, vamos mal. Al final terminamos hablando y hablando y hablando y no hacemos nada. Eso es lo que quería decir. Me da tristeza eso, la verdad. Igual que como Miguel dijo, ahí no se mencionó muchas cosas. No se mencionó, hay demasiadas, aquí en Panamá tenemos el extractivismo, o sea, todas esas cosas, al final estamos dañando todo. Quizás estamos peor que ellos allá. Si seguimos así, vamos a terminar quedándonos hasta sin agua, sin ecosistema, sin nada. En fin, gracias. Jennifer, acuérdate de subirme, no te olvides de subirme la ayuda a memoria. Sí, profe, que sí, está bien, yo se la mando. No, que no se olvide nada más. Sí, está bien, gracias. Okay. Buenas tardes. noches. Ah, no, dale. Ajá. ¿Tú o yo? No, dale, yo Ah, voy de bueno, última. ok. Disculpa. Buenas noches, profesor, compañeros. Bueno, mi opinión muy personal del Hombre. video. Lilia Pinzón. Ok. Ajá. Ya vi tu Ahora voz. sí. Ajá. Sí. Esto es que narra, o sea, es de unos años atrás, pero narra las situaciones que se están dando ahorita mismo. Lamentablemente, nuestro Panamá no escapa de esa realidad, en ejemplos como el que puso la compañera Nori y Jennifer de la desaparición, de la inundación de las islas en Gunayala. También tenemos el otro ejemplo en la selva de Darién, donde hace más de 15 años ellos están deforestando con la excusa de vender madera, eh, queman la tierra, lo poco que queda, y luego la toman como una actividad agropecuaria, lo que ellos llaman un progreso. Pero ¿qué pasa? Que estamos dañando el pulmón, los bosques, y al final todo queda en un crecimiento económico, pero destruyendo nuestra naturaleza. También las minas, Minera Panamá, donde se hacía donde se extraían elementos como cobre, oro y molibdeno. Leí en una nota periodística que tenían como un conflicto porque ellos habían desmontado montañas que incluían 3 provincias como era Coclé, Veraguas y Colón, y ellos prometieron, como todas las transnacionales, que iban a hacer una reforestación, y al final prometieron reforestar 920 hectáreas y al final solamente hicieron 145, lo que equivale a un 7% total de lo acordado. O sea que se llevan nuestros elementos, invierten y destruyen el ambiente y todo queda ahí, nos quedamos destruidos.
En Panamá también los fenómenos del niño y de la niña afectan mucho en relación a los cultivos. Ya un agricultor no puede decir, ah, bueno, yo voy a cosechar la misma cantidad, un ejemplo de poroto, por así decirlo, porque los cambios se dan abruptos, no hay agua, cuando debe de haber sol hay agua, y eso es como un desorden que tenemos, un desorden del clima. Del video también me sorprendió que una de las principales personas que estaban en desacuerdo sobre los problemas del cambio climático era una autoridad que tenía inversiones en el área del petróleo. O sea que si esas son las personas que necesitan que uno cree en ellos para defender el ambiente y ellos solamente piensan en el ámbito económico, sinceramente vamos mal, no solamente en Panamá, sino a nivel mundial. Esa era mi aportación. Ok. ¿Quién más? Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. No sé si me he cortado, yo escucho como me he cortado. ¿Nombre? Bueno, yo sí ¿Nombre? estuve viendo el video, me gusta ver las dos, por lo general siempre cuando hay estos debates así a nivel internacional, me gusta ver la verdad de la otra parte, ¿no? Para mi concepto, existen verdades de las dos partes, las dos están sustentadas a nivel científico. Creo que lo puse en mi memoria, que el cambio climático es una cosa y el calentamiento global es otra. O sea, a nivel científico, el calentamiento global se refiere al gas invernadero de los gases. Un fenómeno que ocurre cuando los rayos ultravioleta son atrapados del gas. Y el fenómeno también del cambio climático a través de la naturaleza. Obviamente, la base científica que se sustenta en lo que es los aspectos climáticos de la Tierra, ya ha habido cierta etapa de cambio climático, donde a nivel científico se ha comprobado que viene una era de hielo, donde la nación continental ha tenido que repetir y adaptarse a estos fenómenos de cambio climático que tengan que ver con el efecto de la Tierra. Ese es una parte en el debate. Y también el debate que obviamente con la inteligencia artificial que actúan sobre las implementando a nivel, digamos así, bien, bueno, que puede afectar a la naturaleza. Son dos vertientes que realmente son interesantes y desde no solamente el mismo sino que hay una gente la NASA de un impacto solar que una parte más solar que yo de lo que es la parte electrónica, una cosa de un aprendizaje sobre noticias no la vemos y sí porque no son publicadas, pero eso no ayuda que también afecta lo que es la parte de la atmósfera, ¿no? Y también creo que también obviamente la parte que sea la misma vecina de la Tierra, que el mundo de ese que también comprende el calentamiento. Pero otra parte que tenemos ahora no se identificó con ninguno, ni el caso del lado, ni el caso obviamente los inversores van a jugar que existe una sustentación técnica a nivel de ese tipo de personas para poder defender sus intereses. Pero Iván, disculpa, es que se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. No sé si el profesor ha podido escuchar a Iván. Y si no, Yo le para escucho entrecortada también. No mucho, pero por eso me voy al Word que mandó. para El de irle Iván. siguiendo. Iván, trata de probar tu conexión porque se escuchaba entrecortado para Sí, poder que está puedas dar entrecortado. bien tu apreciación. Porque el profe lo que está haciendo es apoyarse del Word. Entonces, para que ahora sí te escuche. De nuevo, trata de hacer una prueba de sonido otra vez, Iván. Habla. ¿Ya estás hablando? Otra vez. escucho.
No, se escucha entrecortado. Y si lo haces desde el celular, La tablet. ¿Me escuchan? No, se escucha, se escucha entrecortado. Si intentas usar el celular, ¿Sí me escuchan? no, se sigue escuchando ¿Sí me entrecortado. escuchan? Habla una... Más que todo, No, yo no escucho, pero sí, tal vez puedes usar el celular. No, no te va a pasar el celular. Mientras es otra persona va haciendo su intervención. bueno, sí, voy a pasar el celular porque me está dando problemas la tablet. Bueno, Vale. Ok. dale. Voy yo, ¿Quién pues. más? ¿Quién? Yo, Donald Tejada, ¿se escucha? Ok, cómo no, Sí, cómo no. Ana. Claro. Bueno, Donald Tejada, voy a hacer mi aporte sobre el documental. Ujú. Me pareció muy importante, muy interesante, porque el anfitrión muestra el reflejo de todos los impactos negativos al medio ambiente desde distintas perspectivas en todo el mundo, y a la vez explica cómo pueden ser mitigados. Muy interesante también cómo se dio el Acuerdo de París y todo lo que representó para distintos países. Me hubiese gustado, como muy bien mencionaba Nair, ahí en un momento donde querían darle un valor monetario a los excesos de contaminación, para contrarrestar en gran medida los impactos negativos, pero era obvio que con, con personajes que representan grandes intereses, iba a ser algo difícil de aprobar, pues. Pero de igual manera fue muy importante resaltar el nivel de compromiso por los países que optaron estar ese día presentes, pues. En el documental también da una enseñanza, que más que un compromiso de los estados, es un compromiso de cada uno de nosotros, en el cual podemos aportar a esta problemática, en el cambio de nuestros hábitos, y de alguna manera, por muy pequeños que sean, son relativamente importantes. Es el tema ahí de la carne, que en cuanto al porcentaje, aunque sea la mitad, se reduce un gran porcentaje de gas metano. Un ejemplo claro está en la actualidad que se ha visto es el tema de la pandemia del coronavirus, pues que, o sea, esta pandemia ha generado un gran respiro al planeta, la parálisis industrial en países como China, la reducción del número y frecuencia de vuelos en distintos destinos, así como el tráfico vehicular interno y el encierro obligatorio, han permitido que se reduzca el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, estos ejemplos así se dan a notar que con un alto o una regulación de todas estas fuentes contaminantes, los impactos negativos pueden contrarrestarse. Otro tema que se planteó y de suma importancia, acerca del almacenamiento de energía. Por lo menos he escuchado más o menos que hay un tipo de propuesta que quieren hacer. Escuché de ahí de un diputado ahí más o menos, que quería hacer con el tema de estos Tesla y vaina, ¿ves? Me parece interesante este tipo de opciones porque, o sea, lo que nosotros, por lo menos nosotros desconocemos, pues, pero dándole promoción a este tipo de cosas, podemos probar este tipo de alternativas, y probar y contribuir con el ambiente, pues. También con respecto al documental, me pareció muy importante la aparición del Papa y que haya intercedido con un mensaje mundial sobre el cambio climático, porque siempre se ha visto una separación entre la ciencia y la religión, pues. Y de alguna manera, estas catástrofes climáticas
están como unificando estas dos cosas por un bien común, pues. Me motivó mucho el documental porque actualmente yo trabajo con este tipo de temas, pues, o sea, con la fundación que trabajo, de la mano de Natura, que tiene que ver con el fideicomiso norteamericano. O sea, de alguna manera estos tipos de proyectos tienen que ver mucho con ese tipo de acuerdos. Y, o sea, fue muy motivador el documental, por más que haya sido un poco, o sea, con datos de años pasados, igual refleja la problemática que venimos sufriendo en la actualidad, y a la vez motivador que de alguna manera uno como persona que está, que trabaja de la mano de este tipo de acuerdos, o sea, es motivante, pues. Y que aunque sea un granito de arena que uno aporta, se siente bien. Y ya, eso es todo. Gracias. Bien. ¿Quién sigue? Iván, ya te puedes escuchar. Habla a ver. Ya, sí. Ahora sí me escucho. Excelente. Ahora sí. Excelente. Ahora sí te escuchamos. Bueno, no, lo que iba hablando era, ahora sí, bueno, lo que estaba hablando era que, bueno, ya resumiendo, para no ser tan largo, era que, ¿sabes? Los dos temas que se debatían en el video para mí son viables, porque parten de una base científica, ¿no? Obviamente, todo fenómeno artificial que desequilibra la naturaleza obviamente va a traer consecuencias. Y en eso nosotros debemos atacar. Pero la política ambiental que tenemos de mitigación ahora, yo la comparo como si fuese una tubería, ¿no? O sea, ahora mismo lo que hacemos es que si la tubería está rota, lo que hacemos es como desviar el agua, no tapar el hueco. Y el hueco lo vemos más en el mercado. Ese hueco sería, a nivel analógico, si comparamos, sería el mercado fósil, ¿no? De lo que es el petróleo. Yo creo que yo mencioné eso, la política mundial y la política monetaria, debido a que en un momento, para poder entender eso, había que, como por ejemplo, si vemos que la Reserva Federal antes se sustentaba por el oro, hoy por hoy se sustenta por mercado, y uno de los mercados fuertes que está en la política monetaria es el petróleo. Tanto así que tenemos una guerra de 30 años que comenzó a partir de los años 90, y todavía en el 2019 la guerra se está extendiendo, que es en la parte de Oriente, que obviamente las noticias aquí en lo que es Occidente no se ve tanto, pero es una guerra luchando por el petróleo. Obviamente, ¿por qué? Porque cada país se defiende los intereses monetarios. Obviamente, vamos a tener que, van a estar los rusos allá, van a estar los gringos defendiendo sus intereses allá. Creo que el único país del mundo que no entra dentro de la cuestión energética a través de fósil es el país de Irán. Irán es el único país que ha implementado energía nuclear para las personas, o sea, como fuente energética. Y esa es una de las razones en la cual, obviamente, se ve en la noticia en la cual siempre se le acusa que obviamente se dice que para bombas nucleares, pero es el país que ha utilizado la energía nuclear para fuente energética, no a base de petróleo. Y creo que los militares lo utilizan a través de los submarinos y los portaaviones. Con un poquito, ellos pueden alimentar, digamos así, a 500 años de energía. O sea, es una energía sustentable, pero que no está apta para la conciencia de la humanidad. Obviamente se utilizaría de una forma, digamos así, para crear bombas nucleares y esas cuestiones que se han visto que los países lo han hecho para que utilizan esa energía para utilizarla de esa manera. O sea, yo considero que ir contra la política económica mundial es difícil. O sea, nosotros nos queda mitigar los aspectos para cambiar el cambio climático no sea tan fuerte en lo que es los efectos de los gases artificiales. Pero cambiar el modelo energético iría contra la política económica mundial. Es decirle a los países del mundo que no utilicen autos, que no utilicen barro, que no utilicen avión, que no utilicen todo tipo de energía eléctrica, como en Panamá se utiliza a base de hidrocarburos, se utiliza mucha energía eléctrica,
ir contra esa política económica a nivel mundial, que hay muchos intereses y muchos factores que se sostienen la política del valor monetario. Por eso es que vemos en esos países, cuando hay discusiones con los ambientalistas, es muy difícil aprobar esas leyes que vayan contra esas políticas, porque prácticamente anularía el modelo económico a nivel mundial. O sea, es difícil que ellos bajen el uso de ese tipo de tipo energético. Ahora, nosotros es tratar de mitigar lo que podamos, ¿no? Lo que podamos. Pienso en lo que es para el control de la energía artificial y lo que es con modelos de cambio climático a nivel natural. Con esa naturaleza sí no podemos. Así, en un momento dado hay un fenómeno de la naturaleza que pueda girar un eje, como ya ha sucedido en tiempo pasado, un eje de la Tierra, o un fenómeno que venga de afuera, es muy difícil que el cambio climático va a suceder. O sea, la Tierra tiene como su proceso evolutivo un nacimiento y algún día va a morir, y tiene que pasar su proceso de evolución y de muerte también como fenómeno de la Tierra. Ese es mi aporte, Solar. Ok. ¿Quién más? Yo. Marjorie Estrada, buenas noches. Bueno, decidí esta vez ser la última, puesto ese tema, cada vez que veo el documental, o sea, me hace tener confrontamiento conmigo misma, y tocas temas tan sensitivos que me hacen coger como rabia, digámoslo así. Primeramente, comenzar hablando de que, sí, desde que estamos pequeños, por lo general venimos escuchando lo que es el cambio climático, que el fenómeno X, el cambio de efecto invernadero. Pero, como lo tocó mi compañero Iván, que era lo que iba a hacer yo más énfasis, es que es cierto, el cambio climático es un proceso natural que tiene la Tierra, y que muchas veces se ha transgiversado y se ha tomado como que, bueno, va a calentar y calentar y calentar, cuando en realidad el efecto que va a ocasionar es una glacialización, y que no es la primera que ha ocurrido en la Tierra. O sea, evidencia científica emiten que pudieron haber 5 a 6 glacializaciones mundiales. Entonces, pero entonces cuando uno ve este documental, yo como bióloga, como científica, o sea, me llena mucha rabia, puesto que a pesar que existen las evidencias, las personas muchas veces hacen caso omisos a los problemas que están ocurriendo en el mundo. Pero entonces también más internalizar de que yo como científica, como bióloga, ¿qué estoy haciendo por contribuir a que ese cambio sea menor? Y creo que uno de los puntos más sensitivos que fue el que me hizo como flaquear, y que por eso me quedé, porque en verdad fue la parte del científico en la NASA. Si vemos, él pasó toda su vida estudiando estos fenómenos, pero no cuando tuvo un punto de quiebre, una enfermedad. Lo hizo apreciar algo que ya venía estudiando de hace muchos años, y ver cómo él podía contribuir a estos problemas. Siempre, desde que vengo también igualmente pequeña, siempre nos hablan en Panamá se habla mucho de la evolución, la parte económica, y siempre nos lo plasman como mientras más edificios, mientras más carreteras, mientras más puentes, hay más evolución. Pero entonces ahora yo digo, como bióloga, el ser humano, las plantas y los animales han venido evolucionando hace siglos, milenios, y no necesariamente construyendo edificios. Entonces, es más de sensibilizar a la parte humana de que este es un efecto que nos va a ocasionar problemas a todos. Quizás estos grandes líderes se expresan de tal forma, puesto ellos no tienen necesidades como otros países en vía de desarrollo, que lastimosamente, como ellos mismos hacen mención en el documental, van a ser los primeros afectados, puesto, y a pesar de que son los que menos contribuyen a ese aceleramiento global, solo van a ser los más afectados. También en el punto de que sí, es cierto, el humano no es del todo responsable del cambio climático, puesto es un fenómeno natural, pero sí es el responsable de ser el acelerador de ese cambio. Y muchas veces se dicen, sí, las grandes industrias, es verdad, emiten grandes cantidades de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero también no vemos el punto natural.
la población a nivel mundial está en un crecimiento exponencial y nosotros como humanos también emitimos CO2. Sí. Y si nosotros estamos contrarrestando, por ejemplo, los corales que hacían mención en el documental, que son los filtradores de 1/3 del CO2 que emitimos, y no ponemos, por ejemplo, en la parte de la ganadería, nosotros como personas, al yo decir, bueno, voy a dejar de consumir carne, pero es que en verdad nadie, o sea, yo amo comer carne, o sea, yo siempre lo he dicho, soy carnívora, o sea, de la noche a la mañana no puedo decir, voy a cambiar mi forma de alimentarme por esto, pero yo como persona sí puedo ser consciente y decir, voy a reducir la cantidad de alimentos que estoy ingiriendo. Por ejemplo, doy mi caso. Todo el que me conoce sabe que yo amo el chocolate. O sea, yo puedo comer chocolate todo el día, aunque me esté engordando no me importa. Y desde cuando comencé a estudiar biología y tuve noción de mi chocolate favorito es la Nutella, Ferrero Rocher, que eran partícipes y que eran una de las empresas que más consumía el aceite de palma. Desde ese momento, yo como persona, yo como Mario Estrada, decidí no comprar más nunca este tipo de chocolate. Pues siento que el consumidor es el que tiene poder, como ellos hacían mención. Si yo no compro ese producto, ¿cómo ellos van a tener la excusa de seguir vendiendo? Ya no va a haber mercado, no va a haber... Y extrapolo lo que se está viendo en la actualidad. Miran cómo grandes potencias, grandes países explotadores de petróleo con esta pandemia ha hecho... Sí, la han satanizado, también la han utilizado como herramienta política, económica, para suprimir masas y para crear caos. Pero también me gusta por un punto de que hace ver a las personas lo delicado que somos y cómo algo tan simple que se pudo haber evitado con un poco de humanidad y de prestar atención y de prevenir las cosas a futuro, nos está sucumbiendo a nosotros. Cuando yo escuchaba a muchas personas a veces a lo mío decir, eso está ocurriendo en China y eso nunca me va a afectar a mí. Entonces, cuando ahora tú esa misma persona la escuchas diciendo lo contrario de que, ay, ¿cómo nos afectó? Entonces tú te quedas como que, si hubiéramos, o sea, la parte de humanidad, la parte de educación ambiental, es verdad, no vamos a poder cambiar ese proceso de la noche a la mañana, puesto no es que agarramos un chip, cambiamos a las personas y le metemos un chip ambientalista, pues todo el mundo no viene de la misma base. No todo el mundo tiene la perspectiva ambiental que tengo yo, porque mi formación ha sido así desde pequeña. Entonces, es más bien sensibilizar a la población de que tarde o temprano eso te va a afectar a ti o va a afectar a tus hijos. Y me gustó mucho el ejemplo que ponía el profesor de Harvard, en el cual él decía que aumentar el impuesto del carbón para que las personas disminuyeran. No es que van a disminuir, pero es que cuando algo afecta directamente a tu bolsillo, tú vas a saber racionalizar esas cuestiones. Como está económicamente accesible, las personas hacen derroche de ese recurso. Pero si es un recurso caro, ya no es un derroche, sino sería una necesidad. Realmente la necesitas. No es como que, voy a usar carbón porque es más barato. No, o sea, es como una cuestión que en esa parte, en mí lo personal, sí es como un choque porque como persona me pongo en el punto de vista, pero también como en perspectiva como bióloga, quisiera que todo el mundo diga, sí, vamos a cuidar el ambiente, sí, vamos a hacer esto, pero yo sé que todo el mundo piensa diferente y no todos vamos a pensar de la misma forma. Entonces este era mi punto de vista y muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, a ver. Sí, definitivamente que el video ya básicamente es de vieja data, pero es actual. Porque seguimos teniendo los mismos problemas. Los mismos problemas. Donald Trump sigue diciendo hoy que eso del cambio climático, del calentamiento global, ese cuento. Y hoy muchos empresarios en Estados Unidos siguen diciendo que eso es mentira. Entonces, eso es importante porque desprestigiar al actor, al señor DiCaprio, cuando al final del camino todos son importantes en la lucha por la conservación del ambiente.
¿sí? Bueno, él como actor, como productor, él tiene la capacidad de hacer estos videos y difundirlo a nivel mundial. Pero cada uno de nosotros, desde el trabajo que realizamos, bien sea en nuestras empresas, bien sea en las organizaciones, bien sea en un aula de clase, también tenemos ese rol que seguimos jugando, ¿no? Incluso nosotros nadie ni nada nos impide escribir artículos, ¿ya? En un periódico, en una revista científica y en un lenguaje sencillo explicar esta situación, ¿no? Porque al final del camino, ¿qué es lo importante? Crear conciencia. Crear conciencia, porque hoy en día la gente hace las cosas y las hace porque no sabe que eso es malo. Hablábamos del Papa. Hombre, fíjense, este Papa es lo máximo. Porque la primera encíclica papal fue sobre el ambiente, fue dedicada al problema ambiental, al ambiente. ¿Sí? Entonces, fíjense que en esa perspectiva, DiCaprio, con el manejo que él tiene de escena, de llegar a la población, él te inicia con el Jardín de las Delicias y te lo divide en 3 grandes recuadros, ¿no? Él te dice, el primer cuadro, el paraíso. Todo es hermoso, la naturaleza es hermosa, ¿sí? Y eso nos fue dado de gratis. Y el segundo recuadro que él dice, los pecados capitales, ¿no? Ya ustedes han hablado, la sobrepoblación, ¿verdad? El exceso, la depravación, ¿no? Y eso del exceso es, ustedes lo han dicho, el consumismo, ¿no? El mal manejo de los desechos, ¿no? Etcétera. ¿Y cómo terminamos? ¿No? Terminamos en la decadencia, ¿no? Que si allá vamos, o sea que no tenemos nada. Entonces, en los ejemplos que él da, definitivamente que, hombre, quizás se le quedaron muchos, pero los ejemplos que él da son puntuales, porque fíjate que él te va a hablar de dos aspectos que nosotros vimos en lo que era cómo se mantenía el equilibrio ecológico, y que acabar o destruir lo que eran los bosques, ¿verdad? Y lo que eran los manglares, pero también él viene a hablar sobre la destrucción de los corales, ¿verdad? Cómo eso son elementos que permiten en la tierra o en el agua garantizar este equilibrio ecológico. Entonces él empieza diciendo, mira, este lugar que tenía muchos bosques, hermoso, y se ha hecho una deforestación tremenda, porque ahí hay mucho petróleo y con gases, tú simplemente lo que destila es petróleo y tenemos muchos miles de galones de barriles de petróleo. ¿Okay? O sea que nosotros, ya rompiendo con el principio del desarrollo sostenible, es que nosotros, hombre, simplemente aquí lo que priva es lo económico, y eso para que ustedes vean que es puntual todo lo que hemos venido desarrollando. Lo que priva es lo económico y a mí pregúntame si me interesa el ambiente. Es más, yo no vivo en ese país, que estoy haciendo esa devastación, ¿no? Entonces, es importante. Y nos lleva de esta deforestación, nos lleva a la Antártida. Y si no vemos y no creemos de este calentamiento global con estos gases de efecto invernadero, hombre, comienzas a ver ya en blanco y negro, él te lo pone ahí, y te dicen que mira, esto antes era un hielo azul con una capa gruesa, pero ahora es como un hielo crema con una capa delgada, y tú estás viendo que tú estás parado aquí, pero no te vayas más para allá porque ahí ya es agua, ¿no? Y el ecosistema que tú vas rompiendo con ese descongelamiento, y te dice dentro de 40 años, tú podrás navegar por aquí. O sea, ellos estaban caminando sobre hielo, pero podrás navegar por ahí, ¿no? Y desde el punto de vista económico, eso siempre ha sido una amenaza para Panamá, porque en la medida que se descongelen los polos, ya la gente no necesita usar el canal de Panamá, porque tú simplemente puedes atravesar a través de los polos mucho más sencillo y gratis. Pero también nos dice, tú no te crees el problema del calentamiento global porque no es científico. ¿Y cómo se dio el protocolo de Kioto? No fue porque los científicos llamaron la atención de los gobernantes y vieron la necesidad de reunirlos en Kioto para que se pusieran de acuerdo de cómo disminuían la emisión de los gases de efecto invernadero. Y que se pusieron una meta de disminuirlo entre el 5 y el 7%. ¿No? Pero que Estados Unidos, como siempre, promovió el protocolo de Kioto, pero al final no lo firmó. Y que Canadá, que lo firmó,
cuando vio que lo infringió y que no cumplió, entonces se salió, huyendo a las multas que se podían haber puesto. Y después tú te vas a Durban, donde dice acá no estás pagando el bono de carbono que le dijiste a los países subdesarrollados que si ellos comenzaban a reducir más las emisiones de dióxido de carbono, tú ibas a pagar el bono de carbono. Y terminas con el Acuerdo de París, que tampoco Estados Unidos firma. Entonces, no es que es cuento. Cuando los países ya se venían reuniendo, era porque sus científicos le venían diciendo lo que realmente venía pasando. Entonces, si tú no te crees esto, él te da el ejemplo de Florida, de que cada vez que suben los niveles del mar, por las cañerías se les sale el agua y lo que ellos han tenido que hacer, bombas, para bombear el agua y subir los niveles de las calles para poder entonces que no se inunden. Pero, y dice el mismo alcalde, pero no tengo el apoyo del gobernador, pero no tengo el apoyo del senador, ¿no? Y del ejecutivo, porque ellos no creen en eso. Entonces, cuando ven los niveles de corrupción que veníamos hablando, que ustedes, yo sé que les pega mucho y les duele mucho, sí, los niveles de corrupción, ustedes ven que eso no es un problema de Panamá. Ustedes ven cómo en Estados Unidos se compra la comisión del Congreso que maneja los problemas ambientales. Y cada uno tiene un precio, entonces ¿a quién van a responder? Por eso es que el presidente Obama, a pesar que en sus 2 periodos, él propuso, ¿no?, ponderó por la gestión ambiental, no pudo. Porque no es que el que cree que el presidente de Estados Unidos manda en Estados Unidos, bueno, no están así. Como en todos lados manda el poder económico, ¿no? Entonces, de ahí no sale y vamos para China. Entonces, tú ves cómo la población china, un país casi que mayor contaminador del mundo, ¿verdad? Cómo ellos mismos han ido tomando conciencia y han estado trabajando en generar energía a través de eólica, a través de los paneles solares. Pero ¿por qué China de pronto lo podría hacer? Porque es un país socialista. Y como ellos dicen, los países socialistas hace esto porque lo hace. O sea, que si el partido decide que ellos van a entrar en una nueva emisión de energía, bueno, no va una empresa que se va a poner a eso porque las empresas, los dueños son el Estado, ¿no? Pero ese no es el problema que tenemos nosotros. El problema que tenemos nosotros es que podemos tener presidentes que están claros con la situación, pero el poder económico le va a decir, oh, me imagino, ¿por qué nosotros no tenemos paneles solares si en Panamá no importa que sea temporada lluviosa, siempre hace sol? Porque entonces las empresas de generación de energía eléctrica tienen que cerrar. Porque todos vamos a tener paneles solares y ninguno de nosotros va a pagar luz porque simplemente pagamos la instalación o el mantenimiento, pero ya tenemos luz y podemos tener aire acondicionado en la cocina. ¿Ya? Entonces no tenemos una ley que realmente nos permita, porque no han visto la necesidad de los diputados, porque también responden al poder económico, de hacer una ley que nos permita, el que quiera tener paneles solares, que tenga paneles solares. ¿No? Y no como experimento, y no como que, no, que ya lo tengamos. Y es mucho más económico, ¿no? Entonces tú vas viendo eso, ¿no? Ves en la India que, como ustedes bien lo han dicho, tiene una población inmensa, el 30% de la población, si no me equivoco, que no tiene luz eléctrica. Ellos no saben qué es eso. Porque la India, yo como la veo en película, es un país hermoso, sí, pero la mitad del país es hermoso y la otra mitad es retrógrada. Porque así mismo como tú tienes un país que es avanzado en tecnología, tienes una población que todavía ni siquiera tiene el manejo de las aguas servidas. Y que al mismo río que se bañan y el río que es santo para ellos, ahí es donde van las aguas servidas, ¿no? Y los altos niveles de contaminación y los altos niveles de pobreza, porque ellos, bueno, su religión es por casta. No es como acá que, bueno, nosotros nacimos pobres y con mucho esfuerzo de nuestros padres y con muchos consejos, bueno, ahora estamos en clase media y ahí vamos boxeando. No, allá si tú naciste pobre, según sus castas, tú tienes que morir siendo pobre, tú no puedes subir para ningún lado. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es su cultura. Pero él nos los pone ahí para que vayamos viendo, ¿no? Entonces, después que vemos eso, que nos pone ese ejemplo de India, nos vamos y en la India, fíjense cómo es el cambio climático de loco,
¿no? Por el calentamiento global, que van donde estos señores y le dicen que ustedes sembraron cebolla, y el señor tiene una piedra para que vean la profundidad que hay de agua. Sí, nosotros sembramos cebolla hasta allá. Pero en 5 horas llovió por lo que debía llover en medio año. Entonces, eso no solamente que te inundó, que afectó a las personas con su vivienda, sino que los afectó a los agricultores con su producción. Y es lo que yo decía, o sea, antes nuestros campesinos, simplemente a principio del año, compraban, ¿qué te digo?, el almanaque. Y en base al almanaque, ellos sembraban, porque te decían, en tal temporada no llueve. Y en tal temporada sí llueve, o al revés, en tal temporada llueve, hay que sembrar arroz. Y cuando la roca de cosecha no va a llover, porque aquí el almanaque dice que y así era. Y que te daba las lunas y por la luna, pero ya esto está loco. Ya esto te llueve cuando no tiene que llover y te hace sol cuando no tiene que hacer sol, y ya le pusimos el niño y la niña. Para identificar que está haciendo sol cuando debe estar lloviendo, o que está lloviendo cuando debería estar haciendo sol. ¿Sí? Entonces, todo nuestro ecosistema mundial está haciendo un cambio, ¿no? Está haciendo un cambio. Te habla de la isla Kiribati, que han subido los niveles del agua y que ellos están propensos a hundirse. Pero eso allá, si de acuerdo a los modelos, de pronto de aquí a 50 años o más, Colón se va a hundir. No, perdón, Colón no se va a hundir. No. El agua lo va a sobrepasar. Algunas islas nuestras, el agua las va a sobrepasar y van a quedar como esta ciudad submarina. Eso es real. Entonces la campaña que se monta, ¿no? La campaña que se monta para desprestigiar, la campaña que se monta de persecución a este científico, cuando digo, bueno, fíjate que el calentamiento global es real, y mira la gráfica que parece un palo de golf, y entonces hasta amenaza su muerte. O sea, lo mataron a este científico que toda su vida se le ha pasado estudiando. Tú simplemente lo mataste por decir algo que a los grandes empresarios no les convenía que tú dijeras. Porque claro, son muchos millones, billones de dólares, ¿no? que hay en juego, ¿no? Entonces tú vas y después nosotros nos vemos en Sumatra y te van a decir que hay 3 grandes extensiones de selvas tropicales, y te dice que el Amazonas, ya ustedes saben, la vez pasada el incendio perverso que hubo en el Amazonas y cuánto se perdió en el Amazonas, ¿no? Y ahora te dicen en Sumatra que allá no es que fue un accidente, allá queman las selvas tropicales simplemente para habilitarla y sembrar palmas para producir alcohol. Entonces, eso es real. ¿Y por qué se da? Decían ellos cuando hacían sus intervenciones. Se da producto de la corrupción que hay en ese lugar, en ese país, que permite que se hagan los incendios. Porque dice que fue un incendio, ¿cómo que tú le dices? Un incendio natural. Se prendió. Salvaje. O alguien metió, lo prendió, pero no se sabe quién fue, pues. Pero lo real es que fueron miles de hectáreas que se perdieron, y después tú te dedicas a sembrar palma, ¿no? Para hacer aceite de palma, que es mucho más barato, y ya ustedes vieron la cantidad de productos, y las transnacionales, que son las que promueven esos productos. Entonces, es real. Y estamos sometidos a eso. Y como tú dices, ¿no? Nosotros producimos dióxido de carbono, nosotros como seres humanos sí. Pero si nosotros tenemos los elementos que nos permiten mantener ese equilibrio ecológico, no pasa nada. Pero al final del camino, el reto está para los científicos. Nos gusta la carne. Yo mato por la carne. El pollo a mí me hostiga y nada más que me lo como una sola vez. Pero al final del camino tú dices que bueno, pero los científicos no pueden ver de qué manera. Yo les comentaba la vez pasada que se maneja la tendencia de que para poder criar ganado hay que tener potrero, y potrero significa deforestar. ¿Y ustedes creen que a la vaca no le afecta el sol?
ustedes tengan en una gran extensión donde tienen ganado, tengan un arbolito, para que ustedes van a ver que la mayoría de las vacas están debajo de ese árbol buscando la sombra. Entonces tú puedes tener vacas y puedes tener árboles. ¿Sí? Pero lo otro es que, y si bueno, y así como se trabaja el metano, porque cuando tú tienes desechos orgánicos, ¿no? Nos han enseñado que de los desechos orgánicos tú haces compostaje que sirve como abono y haces metano que sirve como para producir energía. Bueno, y hay mucha gente que cría a sus vacas en estos lugares encerradas y no será que se puede diseñar algo para ese metano que se produce ahí, poder utilizarlo. No sé, hay temas de los científicos. Y fíjate que no hemos dicho que estamos en contra de la economía, sino cómo ponemos esa economía a que vaya de la mano con el ambiente. Es que eso es lo que es el desarrollo sostenible. Y poníamos cuando iniciábamos el curso el ejemplo del millonario, multimillonario de Piedrero, de que van a morir los dos al final del camino, de hambre y de sed. Entonces nadie trabaja tanto, nadie se esfuerza tanto para no poder disfrutar de la vida. Para que tú digas que bueno, yo no puedo ir a un río en Panamá. ¿Por qué? Porque en Panamá todos los ríos están mal. Yo no puedo ir a una playa en Panamá porque en Panamá todas las playas están mal. O el aire que estoy respirando es malo y me va a enfermar. No me va a enfermar el COVID-19, no, me va a enfermar el aire que estoy respirando que ya de hecho pudiese estar contaminado. Entonces no, uno trabaja, uno se esfuerza para disfrutar de las bondades que nos da la naturaleza a través de los lugares de esparcimiento recreativo, y no solamente en Panamá, en cualquier país que nosotros podamos ir. Cuando ustedes programan con su familia un paseo en verano, ustedes están pensando en un país que tenga playa, o que tenga lugares, bosques, parques, donde ir. ¿No? Entonces nosotros siempre que queremos descansar, que queremos aliviarnos, estamos pensando en un ambiente sano. A veces nos vamos para el interior porque dicen que allá sí se respira aire puro. Y algunos podemos decir se respiraba. ¿No? Entonces, si todos estamos pendientes inconscientemente de que queremos un ambiente bueno para nuestra salud y para nosotros mismos, entonces, bueno, queremos conciencia y comencemos a hacer cosas para tener un buen ambiente. Y simplemente puede ser por la presión, puede ser porque saquemos un letrero, hagamos una manifestación pacífica, porque de pronto si se da algún evento en Panamá o en otros países, la gente se pronuncia sobre lo que está esperando de sus líderes, ¿no? Para ayudar a todas estas organizaciones no gubernamentales que de verdad están de frente, ¿no? Por la lucha por la conservación del ambiente, apoyarlo. Todo lo que nosotros hagamos, por muy mínimo que nos parezca, es bueno. Es bueno. Y yo creo que eso es lo que busca DiCaprio con porque ese es su segundo filme, ¿verdad? Y es lo que busca todas las organizaciones, a veces también los videos de Nat Geo, que lo que busca es eso, es crear conciencia, que la gente comience a ver. Miren lo que yo les subí la vez pasada, de la contaminación, ¿verdad? Y quienes hacen esos videos lo que están buscando de eso es crear conciencia, ¿no? Para que no tratemos de repetir los mismos errores. Quizás mañana uno de ustedes sea ministro de Ambiente, o sea asesor de un ministro o ministra de Ambiente, o sea asesor del presidente que sea en materia ambiental o a nivel internacional. Entonces esa sensibilización ya usted la tiene, esas convicciones ya la tiene. Porque al final del camino, lo duro, y lo comentaba yo, lo duro es que el poder económico tiene más fuerza, ¿no? Y el poder económico no ve con buenos ojos invertir en el ambiente. Porque si lo viera con buenos ojos, ya ustedes estuvieran contratados como gestores ambientales indistintamente de que estuvieran a mitad de la carrera. ¿Por qué? Porque hacen falta. Pero ¿cuántos gestores ambientales contratan en Panamá como gestores ambientales? Y hacia allá tenemos que ir
hacia allá tenemos que llevar las cosas y seguro, no es fácil, pero cada día que pasa existe mucha más gente tomando conciencia. Y quizás nuestros niños, si los comenzamos a llevar bien y los comenzamos a sensibilizar bien, a lo mejor yo no lo veré, a lo mejor ustedes sí lo podrán ver, un cambio. Porque como ustedes lo dicen, al final del camino simplemente con manejar bien mis desechos sólidos, para no meterme en la charla del viernes, a lo mejor yo estoy haciendo patria. Y estoy hablando de los míos, no me interesa el del vecino, no me interesa, los míos, estoy haciendo patria. Y no tenemos que ver como la vez pasada que llovió un poquito fuerte, que tuvieron que liberar una de las barreras porque van a afectar a la población aledaña. ¡Qué locura! Y eso lo hicimos nosotros. Eso no lo hizo más nadie, lo hicimos nosotros. No fue ni el Senado norteamericano, ni el presidente nuestro, ni su ejecutivo, lo hicimos nosotros. Lo que significa es que no hemos tomado la suficiente conciencia. Y de eso se trata esto. ¿Sí? Que bien, muy bueno haber compartido con ustedes. Me gusta, están bien sensibilizados, están muy anuentes. Entonces, el viernes ya saben, ¿no? El viernes es nuestra primera presentación. Es manejo de desechos, ¿no? Sólido. Así que son 2. Así que nos conectamos en Zoom. Y la dinámica, ¿cuál va a ser la dinámica? Que ustedes, hay que escuchar a los 2 compañeros o 2 compañeras que vayan a participar. Esperen que yo haga las preguntas, porque los voy a calificar. Y después, entonces, ustedes pregunten todo lo que ustedes quieran y no tengan miedo con que no la contesten bien. Después que yo califico, ya a mí no me interesa si la contestaron bien o no la contestaron bien. ¿Estamos claros? Y que cuando a ellos se les hace alguna pregunta, no la contesten ustedes, porque ya tengo que retirar la pregunta. Y entonces los afecto a ellos porque me van a decir, yo me la sabía y no me dejaron contestarla, ¿no? Así es que nada, ustedes acuérdense que ese día los guapos de la película son los que presentan. ¿Sí? Y entonces después yo les pregunto un par de tonterías de lo que ellos mismos han investigado, de lo que ellos mismos han hecho, a ponerles su nota individual. Y ya después ustedes cualquier duda que tengan, cualquier comentario que quieran hacer después, con mucho gusto. ¿Quedó toda la dinámica? Sí, profesor. Entonces, y ya saben, ¿no? Ustedes por lo menos desde mañana, si el grupo tiene listo el trabajo en Word, lo puedo subir. O si no lo sube el viernes, lo del lunes lo pueden subir desde el sábado. No hay ningún problema. Lo que es que el día de su presentación, el trabajo en Word debe estar ahí. Gracias, profesor, está bien. ¿Está bien? ¿No hay preguntas? No tengo. No, profe. Entonces, nada más que Jennifer, espero que me subas el Word y listo. Ya lo subí. Excelente. Que tengan muy buenas noches. ¿Eh? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Luego.